presentar y la que va a hacer la ponencia. Ya se dice que está transmitiendo por YouTube. ¿Ya está transmitiendo? Ah, bueno, perfecto. Mejor. Y ya empezaron a ingresar los espectadores. Ya van 34. Ya se dice que está transmitiendo por YouTube. Ah, bueno, perfecto. ¿Ya están transmitiendo? Ah, bueno, perfecto. Buenos días. Buenos días, profe Albanubia. Buenos días, profe Albanubia. Buenos días, profe. Buenos días, profesoras, profesor. Buenos días, profesora Teresa Matus, un gusto. Muchas gracias. Un gusto para mí estar con ustedes. Gracias. Estoy intentando activar la cámara, pero no ha sido posible. Pero ahí dice que tienes cámara. Bueno, yo creo que ya vamos a arrancar. Listo, profesoras y profesores, vamos a dar inicio a la presentación de la discusión en torno a el proceso de reforma curricular. Hoy tenemos como invitada central a la profesora Teresa Matus, que amablemente aceptó, digamos, esta invitación a la conversa, a la provocación, al encuentro. Yo les explicaba que vamos a estar conectados un poco como en dos niveles de presentación. Por un lado, los profes del claustro de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, y por el otro lado también espectadores, porque decidimos hacer la presentación del webinar público. Entonces vamos a tener como esos dos niveles de participación. La profe, entonces arrancamos como una serie de encuentros para discutir nuestro proceso de reforma curricular, que ya pues venimos adelantando hace aproximadamente 2 años, o sea, entre discusiones académicas, proceso administrativo, ahí se nos va yendo un poco el tiempo, pero ya por lo menos concretamos en un documento que en este momento vamos a empezar pues a socializar. Entonces, la idea es que hoy arranquemos con la discusión desde uno de los ejes que consideramos fundamentales en nuestro proceso de reforma y que ha estado presente pues en nuestras discusiones, que es la inter y la transdisciplinariedad. La profe Teresa en torno a eso nos trae una presentación sobre innovar la innovación. Nosotros metodológicamente vamos a operar de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacer una breve presentación de la panelista. Por supuesto que no podemos todos los participantes presentarnos, pero creo que a medida habrá un momento donde vamos a poder interactuar. Allí va a ser ese momento donde podamos quizás hacer una breve presentación. Luego la profe Teresa va a hacer una presentación entre 40 y 45 minutos y luego la idea es que abramos la conversa, que abramos un poco la discusión. Con el comité de reforma también preparamos una serie de preguntas que también se las envía a la profe Teresa, que podemos retomar. Y pues finalizaríamos recogiendo un poco las intervenciones del público, que en este momento pues nos están enviando saludos desde Venezuela, desde Guatemala, desde Argentina, profe Teresa, entonces desde el mismo Chile también. Entonces, nada, yo creo que arrancamos. Creo que la profe Teresa Matus no hay necesidad de presentarla un poco por su recorrido, entonces voy a hacer un esfuerzo, profe, digamos, por su amplia hoja de vida. Pues yo creo que en América Latina todos sabemos quién es la profe Teresa.
Pero pues en principio señalar, la profe Teresa pues es asistente social de la Universidad de Concepción, también estudió licenciatura en Ciencias Sociales, de Estudios Sociales en Chile, es magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile, doctora en Sociología de la Universidad Cândido Mendes en Brasil y también doctora en Trabajo Social de la Universidad de Río de Janeiro. Pues ha, digamos, destacado en muchas publicaciones, es docente, es investigador, ha tenido experiencia, digamos, en intervención y en este momento pues vienen haciendo un trabajo colectivo, profe, he estado como haciendo ese seguimiento de lo que vienen haciendo en la Universidad de Chile, ¿no? La reapertura, digamos, de trabajo social luego de bastantes años de cierre y un poco también empezar a preguntarse por qué abrir trabajo social en ciertas condiciones y creo que el trabajo que está haciendo el equipo de profesores, de docentes, así es bastante interesante, pues a mi modo de ver desde lo que he podido seguir e incluso también participar en algunas de las presentaciones que ustedes han hecho, profe. Entonces, profe, le doy la palabra, le cedo la palabra, profe Teresa, de nuevo bienvenida y nos halaga muchísimo contar con su presencia. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos y a todas quienes estamos participando en estas posibilidades que nos da la tecnología en este tiempo. Y felicitarlo, yo quiero partir agradeciendo y felicitando, ¿no? Porque agradeciendo la invitación, me parece muy importante seguir conectados en este contexto de pandemia difícil en que estamos todos viviendo y seguir proponiendo, yo creo que es un excelente tiempo cuando hay crisis para poder hacer innovaciones. Entonces, junto con agradecer la invitación, quería felicitarlos a todos ustedes como un cuerpo académico que sigue pensando y que de alguna manera, ¿cierto? Los currículum, que son instancias de formación tan importantes a distintos niveles, tanto de pregrado como de posgrado, se renueven, se innoven. Y lo que yo quiero en esta presentación, que voy a intentar hacerla no más allá de 40 minutos para poder tener tiempo de lo que a mí me parece lo más interesante, que es conversar, preguntar, criticar, analogar, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera presentar dos ejes en los cuales vamos a trabajar la presentación. El primero es la importancia de la innovación, pero no de cualquier innovación, ¿no? Es decir, nos abrimos hacia un contexto transdisciplinar, ciertamente porque los dilemas que estamos viviendo hoy día no se dejan manejar por una sola disciplina. Pero, ¿qué significa hacer esa innovación transdisciplinar y con qué propuesta para trabajar lo social nosotros lo hacemos? O sea, para decirlo más claramente, para poder conversar, para poder integrar un espacio de innovación transdisciplinar, es muy importante que cada organización y que en el fondo cada académico también podamos tener en conjunto algunas de las diversas propuestas hoy día en el trabajo social contemporáneo para trabajar lo social. Entonces, si ustedes ven, yo voy a partir ubicándome en una de esas propuestas, ¿no? O sea, en este caso, esa sentencia de Benjamin de que innovar es recordar las expectativas no cumplidas desde un renovado espíritu que despierta un futuro, ya les dice algo de mi domicilio intelectual, que tiene que ver con la teoría crítica de Frankfurt y especialmente con los trabajos de Benjamin. ¿Por qué? Porque a contramano de lo que muchas veces, por lo menos acá en América Latina y también en Centroamérica, se entiende por innovación que es solamente la renovación de ciertos productos. En este caso, la innovación, desde esta perspectiva benjaminiana, tiene que ver con estar a la altura de las expectativas no cumplidas de nuestros pueblos. Por lo tanto, en este caso, una innovación cambia los puntos cardinales, ¿no?
Y uno recuerda el pasado en el sentido de recordar lo que nunca se pudo cumplir, ¿no? En Chile estamos especialmente en este año, en un mes más acaba de ser retrasado las elecciones, pero por primera vez en 200 años vamos a poder votar para nombrar una asamblea constituyente y reformular la constitución que se generó en el tiempo de la dictadura de Pinochet. Entonces, innovar es hacerse cargo de expectativas no cumplidas del pasado. Y por lo tanto, ahí hay una revisitación histórica, en este caso, ¿no? Tan importante, por ejemplo, desde luego en Colombia, todo ese tránsito de esa dialéctica entre violencia y paz, y es todas esas expectativas no cumplidas, cómo nosotros podemos transformar el presente y cómo poder, en este caso, despertar un mejor futuro, ¿no? Y ahí a mí me parece que es interesante recordar, a propósito de recordar, ese texto extraordinario de Polanyi en el 44, a propósito de la gran transformación, ¿no? Porque lo que nos decía es que el proceso económico está separado de la sociedad y domina sus relaciones sociales y regula sus necesidades y sus aspiraciones. Entonces, innovar significa innovar en la formación porque queremos innovar los sistemas sociales, donde hoy día, qué duda cabe, la relación entre economía y sociedad, como ya hace mucho tiempo lo sostenía Weber, la sociedad es una suerte de anexo del mercado, ¿no? Para usar la metáfora que él usaba, una suerte de jaula de hierro donde esta convivencia entre economía y sociedad termina por una fagocitación de la social en la economía. Por lo tanto, ¿qué sería en estos términos una innovación social? ¿No? En estos términos, innovar socialmente sería poder devolver otra forma de articulación entre economía y sociedad. Para decirlo con más claridad todavía, pensar en un cambio social donde la transformación de la relación entre economía y cultura pueda abrir camino a otras formas de redistribución y reconocimiento. Ahora, como en el fin de semana pasado, la asociación, la SWAM, una asociación de perspectivas críticas y radicales en trabajo social, tuvo un excelente seminario mundial y ahí nuestro querido C. Pablo Neto decía, bueno, es cierto que hay que pensar en la redistribución y el reconocimiento, pero se tienen que pensar las bases materiales en el sentido de cuál es la proporción de la relación entre capital y trabajo que posibilitan, que abran o cierren puertas a esta idea de la redistribución y el reconocimiento. Entonces, desde esos puntos conceptuales, lo que yo quisiera compartir es que la innovación material, la de las fuerzas de producción, la de la concentración de la riqueza, la de los abusos sostenidos con nuestros pueblos, tiene que ver con entender un plexo del pensamiento negativo. Y en este caso está en mucha sintonía con los movimientos sociales, con la explosión social. Les pongo en este caso, ¿no?, algunas de las imágenes que han recorrido de Chile en los últimos 40 años. La primera imagen de ese no que dice corrió solo y llegó segundo fue cuando en 1989 como ciudadanos votamos el que no queríamos seguir con la dictadura. Dentro de ese proceso largo, de estos largos 40 años, la población ha marcado muy claramente lo que ya no quiere más, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, estamos en medio de la reforma de los sistemas de previsión, porque las asociaciones de lo que nosotros en Chile llamamos AFP están dando, desde luego, pensiones muy miserables a las personas, y eso tiene que ver con que nunca fueron concebidas como una forma
de seguridad social, ¿no? También desde hace unos 15 años, los estudiantes chilenos, tanto secundarios como universitarios, han buscado una forma de educación donde se permita instalar una idea de que la educación no es un negocio, no es un anexo del mercado, sino que es un derecho social y que por lo tanto las universidades tendrían que abrirse a una noción de gratuidad, cosa que lo hemos conseguido parcialmente, ¿no? Desde luego, la idea de la contaminación en Chile es una consideración extraordinariamente importante, así como no solo la redistribución, sino el reconocimiento de la sinergia, por ejemplo, entre la humanidad y la naturaleza, los seres vivos y el mundo animal, como también el reconocimiento en términos de lo que significa vivir en una cultura conservadora y patriarcal y, por lo tanto, toda una gama de pluralidad de movimientos feministas en términos no solo, pero también de una posibilidad del aborto libre en Chile, como se acaba de legislar, por ejemplo, en Argentina. Entonces, así también hay una forma de enunciación en la política chilena que ha sido regresiva, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiero destacar acá es que la propuesta para trabajar lo social, ¿en qué podemos nosotros como trabajadores sociales aportar? Bueno, yo diría que una primera fuerza muy importante es la fuerza de la enunciación, ¿no? En este caso, por ejemplo, no da lo mismo un menor en situación irregular, un menor vulnerable, que un niño, en este sentido, un niño o una niña vulneran sus derechos. Y desde el año 2000, la política social chilena, al referirse a la infancia, ha marcado la teoría del riesgo y la vulnerabilidad y la idea, en este caso, de una infancia entendida como un menor en situación irregular. Por lo tanto, y yo creo que esto es lo interesante, los propios sistemas sociales, no solo las políticas públicas, sino que los sistemas públicos y privados son los que generan las crisis. Entonces, la crisis tiene una serie de bifurcaciones donde se transforma en una avalancha, en una reacción en cadena, donde se puede entender como un problema dentro de un problema, ¿no? Y esa forma de escalar las crisis da una complejidad para lo social, para los fenómenos sociales hoy día, que requieren ciertamente una apuesta por los mecanismos transdisciplinarios. Ahora, si la innovación contiene las dos perspectivas que acabo de mencionar, las expectativas no cumplidas del pasado y el plexo en una lógica negativa donde los propios movimientos sociales y las fuerzas sociales de los países dijeron no queremos más esto. Por lo tanto, en este caso la innovación tiene un enfoque de creación destructiva, ¿no? Y ahí está la Adrieu Tang, que es la ministra sin cartera hoy día de Taiwán, donde la idea es hackear los sistemas y proponer innovaciones desde esa falla. Y eso que es válido para la política pública, también lo es válido para nuestra propia formación. Es decir, nosotros en una innovación curricular tenemos que hacerlo, tenemos que enfrentarla como un proceso de creación destructiva. Es decir, hay cosas que ya no tienen más sentido, no porque nunca lo hayan tenido, ojo, no porque nunca lo hayan tenido, sino porque fueron respuestas adecuadas en un tiempo histórico, ¿no? El punto es que trabajo social no puede ser una disciplina detenida, ¿no? Si hay algo que hemos visto en estos últimos 2 años, desde luego, es todos los avances en el mundo de la medicina a propósito de la pandemia, a propósito de las vacunas y cómo una innovación va sostenida en las anteriores, superando a las anteriores, haciendo pruebas, etc. Entonces, nosotros no podemos pensar
que hay todo un mundo que va cambiando sus esquemas, sus estrategias, sus modelos metodológicos, los conceptos en los cuales se forma y que el trabajo social permanece incólume, ¿no? Entonces, solo para provocar, hoy día no tiene más sentido hablar de caso, grupo y comunidad. Les voy a hacer una provocación mayor. Hoy día no tiene sentido distribuir la carga académica en teoría y práctica como tradicionalmente lo hemos hecho. Entonces, en este caso, la idea de innovación es una idea de crear nuevos mundos. Si hay algo que tiene que ser permanente, como la idea del pi, ¿no? Cuando yo era niña en la escuela encontré fascinante que uno medía cualquier cosa circular y tenía una relación que sostenía un denominador común, y ese denominador común era el pi. Entonces, en este caso, la idea de crear nuevos mundos es extraordinario, ¿no? Así como haber podido ver, a los que tuvimos la posibilidad de ver el concierto, a la María Callas en un holograma en vivo, digamos, en vivo, en los registros de una cantante extraordinaria, muerta, generada por computador con sus mejores notas. Entonces, ella cantó como nunca. La idea es cómo los trabajadores sociales podemos trabajar como nunca. Es decir, dar las mejores respuestas que hemos dado nunca jamás. Y eso es difícil porque tenemos generaciones anteriores extraordinarias. Las fundadoras, desde luego, extraordinarias en términos de cómo pensar un trabajo social que desde sus inicios fue inter y transdisciplinar, como por ejemplo en la Full House, desde luego con la James Adams en Chicago. Entonces, esta idea de crear nuevos mundos supone esa idea de creación destructiva en el trabajo social. En tercer lugar, las innovaciones que hagamos son imperfectas. Es decir, por lo tanto, ahí hay una cuestión burocrática de nuestra administración universitaria, ¿no? Que es como seguir pensando en que, bueno, ahora vamos a innovar, pero esto tiene que durar muchos años, ¿no? Y tal como ustedes decían, y nosotros lo vivimos cuando en la Universidad de Chile, ya en el 2013 a finales y en el 2014, un pequeño equipo, reabrimos trabajo social en la universidad, ¿no? Han pasado ya 7 años de eso y podemos hoy día evaluar que ya tenemos personas egresadas de trabajo social, ya tenemos el magíster, lo tenemos acreditado, pero todo lo que nosotros hemos hecho es imperfecto. O sea, y por lo tanto ahí yo creo que es una característica muy importante entender un cierto elogio de una innovación imperfecta, ¿no? Esa es una neuróloga italiana enormemente destacada, la Rita Levi, y ella va a decir, probablemente los científicos somos los más conscientes del valor de la imperfección. Ella va a decir esto que yo encuentro notable. Se alteró la conexión, Claudia. Parece. Sí. Sí, creo que la conexión de ella parecía como conexión lenta, Claudia. Sí. Voy a escribir. Sí, porque quedó congelado. Ahí está en un buen momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es Se esta? conectó. Adisa. No es el queso. Profe ¿Qué Yacira. más necesita? Profe Yacira, se escucha su voz. Ay, qué pena. Ya lo silencio. Tranquila. A ver, vamos a ver qué pasó.